Bienvenidos a este espacio, a través del cual queremos conocer y conocernos, aprender de cada ser humano, porque cada persona en este mundo lleva consigo una historia. Yo soy América Rivera, psicóloga. Sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, Carlos Alberto González Moncada. Gracias. Experto en seguridad infantil. Gracias. Un tema escabroso, espinoso, Carlos, que nos preocupa a todos como sociedad. Pero muy apasionante. No lo dudo, no lo dudo. Apasionante. ¿Hacia dónde vamos en tema de seguridad infantil? No, estamos, no se le ha puesto la atención como se debiera de poner. No ahorita, no se ve un momento en que tanto la política federal, estatal sea atenta a esta situación. En las políticas públicas en este sentido, pues no van más o menos acordes a la necesidad que tenemos. Uh-huh. Y entender que después de lo que sucedió en esta pandemia, han cambiado muchas cosas, sobre todo en la cuestión infantil, donde tenemos que poner mucha atención. Y espero que las autoridades se pongan a poner y nosotros como padres de familia, ponerlo de nuestra parte como la parte de la sociedad, porque es un tema que nos compete y somos los únicos que los podemos resolver. Ayer me decía una madre de familia que había pasado el fin de semana buscando una mochila transparente. Bueno, dos, porque tiene 2 hijas gemelas. Y me dice, no encontré mochilas transparentes. Uh-huh. ¿Es la nueva modalidad? No es nuevo, pero sí es una acción que se puede utilizar. ¿Reduce los riesgos? Sí reduce los riesgos, pero no te los supera. ¿Por qué? En la experiencia que me ha tocado tener, las situaciones que muchas veces los niños que tienen o inducen o introducen algo a la escuela, a un plantel educativo, no lo llevan en la mochila. Muchas veces lo llevan en su ropa. En el cuerpo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros siempre buscamos cuando estábamos ahí participando? Era que el padre de familia, es más fácil que él vigile a sus hijos. Exacto. Que darle esa responsabilidad a la escuela. Revisar 200, 300 niños. Claro, sí, uh-huh. Si nosotros sabemos, de la casa salen, o sea, a la escuela llegan los niños, acuérdate que cada familia es un mundo distinto completamente. La escuela ahí es donde confluyen todas estas tendencias y culturas, claro, creencias. Entonces, nosotros como maestros, ahora sí nosotros como maestros, pues tenemos que lidiar con todo esto. Pero nosotros tenemos que, y confiamos que los padres de familia, pues hagan su parte en ese sentido. Entonces es más fácil para el padre de familia, para la mamá, dedicarle un minuto al hijo antes de que se vaya, pues para ver qué es lo que lleva. Sí, hacer operación mochila en casa. Sí, y sobre todo al rato hablamos de la mochila emocional que tenemos que también checárselas, pero digo, algo tan sencillo como ver qué es lo que lleva tu hijo a la escuela. Ok. A ver, Carlos, hablas como docente. Platícanos un poquito de tu formación y de tu trayectoria en este ámbito. Sí, a mí me toca ser maestro de normal básica de la escuela Miguel F. Martínez, benemérita y centenaria. Sí, en el 82. Uh-huh. Salgo yo de la escuela normal, me voy a la normal superior, hacer una licenciatura en educación media. La Moisés Sáenz. La Moisés Sáenz sí también, exacto, física y química. Pero siempre tuve yo el gusto, esa sensación de trabajar en seguridad. Okay. En ese momento salgo yo de la escuela normal, hubo un inter que hubo la oportunidad de entrar a la Academia de Policía. Ah. Entonces, en paralelo, hacía yo ¿Tu jornada docente? Sí, no, bueno, en esta parte, estábamos ahí alternando, me daban oportunidad de ir a trabajar, y yo seguía con la academia en la mañana, y después ya nos toca trabajar en el área de seguridad, en el municipio de San Nicolás. ¿Qué haces en la Academia de Policía? Son materias que tenías, pues precisamente de formación policial, okay. O sea, desde lo que viene siendo acondicionamiento físico, conocimiento, manejo del arma, tácticas policiales, derechos humanos, derecho. Estábamos hablando en el 86, ¿verdad? Ahorita ya es toda una profesionalización. Ahorita ya existe una universidad de ciencias de la seguridad, sí. Ahorita actualmente. Pero bueno, sí trabajamos nosotros esta parte 100% de ser un
formador, un miembro del cuerpo de policía, Ujú. pero nunca dejaba la parte de la docencia. O Ok. sea, siempre estuvimos alternándola, se da la oportunidad y me toca empezar a trabajar en las primeras áreas de prevención del delito. Antes se llamaban secciones juveniles y estadística. A mí me tocaba, pues no existían las computadoras en ese entonces, pues teníamos que hacer checar toda la información que venía, pues de manera muy... Sí, yo me acuerdo, todavía me tocó. Exactamente, y luego ya trabajábamos mucho en ese entonces, el señor secretario Héctor M. Gutiérrez, para descanse, pues empezamos a trabajar, él trabajaba mucho con las escuelas y empezábamos a llegar a formar cómo buscar la manera que el niño no se metiera en las cuestiones de las adicciones, de manera muy empírica, la verdad, sinceramente, con buenas intenciones, dino las drogas, eso, pensábamos que Claro. antes estaba bien eso, y de esta manera empezamos a combinar tanto la parte de la docencia con la parte de la educación. De ahí en fuera seguimos trabajando, me entro yo a la escuela, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en aquel entonces, porque también una de las áreas que me gustaba pues era Leyes. leyes, el derecho. Sigo yo trabajando y en una parte de esta vida se da un proyecto donde querían, por un caso que hubo precisamente en donde una niña fallece en un trayecto de su casa, fue pues muerta o fue ¿Asesinada? asesinada, literalmente fue asesinada por una persona. Y en ese sentido se quería el gobierno hacer una área que se dedicaba precisamente a la seguridad de los niños. Ok, esta niñita fallece en el En el trayecto, trayecto, caminando exactamente. a manos de un compañero. No fue una persona adulto. Ok. Fue un adulto y precisamente se dio cuenta en ese momento que era muy vulnerable. La población. Exactamente, la población infantil, desgraciadamente, pensábamos que todavía se podía ir cada quien, los niños solos a su casa, y nos dimos cuenta y se dieron cuenta de que esos trayectos el niño está en una situación de riesgo enorme. Pues sí, a lo mejor siempre lo has tenido, pero en esos momentos pues estaba dando más, la verdad. Entonces nosotros empezábamos a buscar una estrategia para que el niño estuviera acompañado en esos trayectorios. Ok. En ese trayecto de que salía de la escuela hasta su casa, vimos cantidad de niños, habíamos unos niños que se llamaban niños llave. ¿Cómo es un niño llave? Un niño llave era un niño que traía la llave de su casa colgada en el cuello. Claro. Entonces imagínate el riesgo, porque muchas veces niños de primero, segundo año tenían que abordar en aquel entonces el camión o peceras. Ajá. Y Y alguien veía que traía la llavecita. ¿Qué te avisaba que trajera una niña una llave en el cuello? Pues que estaba solo. Entonces, imagínense el grado de vulnerabilidad que tenían los niños. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a hacer unos comités de vigilancia, precisamente con el área de seguridad pública del Estado, para empezar entre los vecinos a que hubiera un cerco de seguridad de la familia, entre las familias. O sea, era la comunidad cuidando a la comunidad. Claro, como debe ser. ¿Qué año estamos hablando, Carlos? Eso fue en el últimos de 2003, 2004. Empezamos en el 2004 ya más fuerte, como un programa ya de gobierno. Lógicamente éramos yo y otra persona nada más, pero íbamos mucho a la escuela y empezó a haber muy buena participación tanto de las áreas de seguridad. Los municipios empezaron a trabajar mucho. O sea, capacitaban a los padres de familia, a los maestros y obviamente también a los niños, ¿no? Sí, y de hecho teníamos un comité de vigilancia, así se llamaban. Los niños hacían su comité de vigilancia. Lógicamente era, imagínate como los patrulleritos escolares. Sí. De tránsito. Claro. Pero estos eran niños que vigilaban precisamente, algunos traían un silbato, de que cualquier persona extraña, pues inmediatamente lo activaban. Exacto. Bueno, yo soy de la generación que fue a la primaria y había patrulleritos. Claro. Y era todo un honor. Nunca fui. Sí. Nunca me dejaron. Pero habían compañeros que salían 10 minutos antes, se ponían su casaca claro, naranja. Su cuartelera. Ajá, y se ponían a ayudarle al tránsito. Sí, wow. Sí, es el programa más antiguo de prevención que existe en la Secretaría de Educación, de los patrullitos escolares. Wow.
Ese fue de Tránsito de Monterrey, después se replicó en muchos municipios, pero de hecho el programa de educación vial, que se trabajaba mucho, pues fue uno de los que parteaguas precisamente en la seguridad infantil. Sí. Y funciona muy bien. Se trabajó mucho con los padres de familia. Había unos casos, por decir, en escuelas de la Alianza, donde había trayectos de puro monte. Maleza. Exactamente, donde había más de 1 kilómetro desde donde estaba la escuela, donde estaba la población, donde los padres de familia se ponían a cada 200 metros precisamente para que ese trayecto siempre estuviera gente. Entonces funcionó, la verdad funcionó. Como todas las situaciones, cambian administraciones. Se deshacen los programas. Exactamente, pero era una muy buena idea. Y decirte que, bueno, es un programa, después ya lo ves y buscas en diferentes partes del mundo, y sí existía en diferentes lugares, otros se llamaban Sendero Seguro, Camino Seguro, pero era una práctica que sí funcionaba. Y a ti te toca implementarlo Sí, por claro. primera vez en Sí. Nuevo León. Sí, de hecho a mí me toca hacer el área de seguridad escolar de la Secretaría de ¿Ya Educación. existía este departamento? No existía. ¿Tú lo creas? Sí, en el ¿Armas 2003. un equipo Claro, estratégico? sí. Wow. Sí, la idea es precisamente, pues ya trabajando en este expertise, me empiezo yo a involucrar más en la seguridad infantil, empiezo a ver más el trabajo de cómo, ahora sí, el trabajo profesional de la prevención, en tanto en factores de riesgo y cómo mejorar los factores de protección, y empiezas a darte cuenta de qué prácticas no estaban funcionando, qué prácticas había en otros países. Me toca estar en Israel trabajando precisamente en unos programas con una ONG allá, Okay. y nos dábamos cuenta de cómo se trabajaba la seguridad en diferentes lugares. Estuvo gente de Colombia también trabajando, y nos dimos cuenta de que sí estábamos en el camino correcto. Muy bien. De ahí en Israel nos dimos cuenta de que había personas igual que yo, que trabajaban en educación y en seguridad. O sea, yo pensaba que nada Que tu más perfil era único y raro. aquí, Ajá. y te das cuenta de que ya lo estaban trabajando. Entonces O sea, ¿involuntariamente te perfilaste hacia allá? Sí. Orientado por tus gustos, orientado, no sé, tu intuición. Pues digo, pero luego te das cuenta que existe. Sí, te das cuenta de que primero que vas por buen camino. Sí. Que estás haciendo las cosas de manera Correcto. correcta y lógicamente respaldado siempre por gente que sabe más que uno. O sea, trabajé mucho con la Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho y Criminología, y empezamos a hacer con la Secretaría de Salud, con la área de prevención, y empezamos a hacer algunos equipos interinstitucionales muy interesantes. Trabajamos muy de la mano con las áreas de prevención del delito de todos los municipios. Okay. Entonces, en realidad, de los 3 ámbitos de gobierno, de las áreas municipales, de los expertos de las universidades, hicimos un buen trabajo, un buen conjunto, y se está haciendo el trabajo de una manera muy profesional y muy científica, sin recursos. Siempre hubo apoyo, pero desgraciadamente en política pública y en gobierno, pues hay prioridades. Sí. Nosotros siempre quisimos que fuera prioridad la seguridad infantil. Pues bueno, estamos todavía y esperemos que sigan por ese lado y volteen a ver otra vez a la seguridad de los niños. De pronto me hiciste pensar en esta época en donde hablar de prevención del delito era ponerle a los chicos una cancha de básquet y meter clases a bajo costo o gratuitas para que estuviéramos ocupados. Pero los tiempos cambian. Y ahora ya va más allá de darles deporte y cultura. Es que el problema es que si no haces un programa integral, no funciona. A ver, defínenos integral. Estamos hablando que son diferentes factores de riesgo que atañen a los niños, a la sociedad. Si tú crees que solamente con el deporte va a funcionar, pues estás equivocado. Claro. ¿Qué sucede? Y lo hemos visto desgraciadamente en el deporte amateur en nuestro estado y en nuestro país. O sea, se junta la gente a jugar fútbol el sábado y después de jugar fútbol, ¿qué hace? A tomar. Exactamente. Entonces, imagínate una persona, un padre de familia, que va a jugar a las 10 de la mañana, a las 12 empieza a tomar, llega a su casa a las 7, 8 de la noche alcoholizado. Pues, ¿de qué estamos hablando?
Entonces, precisamente, o sea, no está mal el deporte. No, claro. Ni Sí, la pero convivencia. pero tienes que acompañarla. La tienes que acompañar con otro tipo de acciones. Si las dejas solamente aisladas, acciones aisladas de gobierno, pues lógicamente no van a funcionar. O sea, se quedan como buenas ideas. O sea, tienes que buscar la manera de que, ok, el papá está ahí, pues llévatelo a la familia. Sí. Y la familia por mientras, pues arrímale. Los recreativos Claro, y exactamente. Y si están las señoras juntas, pues llévales algo para que una plática, si ya las tienes ahí, pues arrímales un especialista un maestro en de algo. zumba. Claro. Ajá, o sea, claro. En muchos lugares que han funcionado bien son los centros comunitarios. Precisamente. Que aquí lo estuvieron haciendo, utilizando los modelos de Colombia, de Medellín, donde precisamente unas formas que estuvieron trabajando era estos espacios que estaban desolados, estos espacios públicos que no eran habilitados para la comunidad, los transformaron, se apropia la comunidad de ellos, pero en esos mismos lugares le daban una atención integral. Los niños iban a jugar, los padres de familia les enseñaban oficios, a los madres de familia también les algunas alternativas de mejora de crianza, de ser mejor papá. Pues ahí los tenías cautivos. La mismo aparato de gobierno empezaba a llevar brigadas de atención, sí. Y ahí tenías a la gente. Sí, yo alguna vez participé Y funciona. En brigadas de psicología con las comunidades. Claro. Entonces sí, los niños estaban en una actividad, las mamás estaban escuchando una plática, incluso había médicos hablando de anticonceptivos, Bueno, los nutriólogos. Sí funciona. Sí, Esos claro. son programas integrales. Tú tienes que trabajar, si trabajas en prevención con el solo niño, No, pues no pasa pues nada. no va a funcionar. Sí. O sea, definitivamente tienes que ver de manera integral. Bueno, esto. en materia de prevención, pero ya una vez que aterrizamos esta situación a la problemática actual, en donde tenemos niños con mucha estimulación hacia la violencia, desde las actividades lúdicas que practican a través de ciertos videojuegos, las comunidades virtuales a las que pertenecen, que es una problemática ahorita. Y generan dinero. Aparte. Pero por supuesto. Sí. Entonces, ¿cómo sería ahorita en materia de educación integral para la familia romper estos vicios que de pronto terminan haciendo que nuestros niños estén en la escuela practicando esta violencia? Yo creo que aquí es, otra vez, el padre de familia tiene que vigilar los tiempos en la disposición. A ver, decir que los vamos a quitar es imposible. O sea, el acceso que tienen los menores y los que tienen los adultos a este tipo de plataformas, pues es muy difícil que las puedas esconder. Pero sí puedes supervisar. O sea, sí puedes supervisar el acceso precisamente a esas plataformas, los horarios. Tiempos, claro, definitivamente. O sea, el niño se mete a su cuarto con una computadora y tiene un mundo, un universo. Un universo. Y ya no sabes qué sucede ahí. Antes decíamos, pon la computadora donde ve la gente y todo. Así lo trabajamos. Porque era un aparato aparte de ese tamaño. Del tamaño del mundo. Pero pues ahorita con un teléfono entras a ese mundo. Y te metes al baño y ni modo que te metas con él. Sí. Entonces tienes que, precisamente, ahí es donde entra la educación desde muy pequeños, de saber qué es lo que se puede y qué no se puede y empezar con los límites. Si nosotros, una manera que utiliza el padre de familia, desgraciadamente ahorita, para que el niño tenga un poquito de ese autocontrol que evita todo el autocontrol, es darles un celular para que deje de llorar, pues automáticamente ahí lo estás tú induciendo. Clásica. Es la única forma que tengo para regular. Mientras no, como padre de familia, no entendamos nuestra responsabilidad, va a ser muy difícil. Es muy difícil. Tenemos que entender que vamos a batallar más, pero es lo correcto. Entonces, casa, escuela, ¿qué le compete a los docentes? Estar atentos y hacer vínculos con el padre de familia. A entender que el maestro quiere mucho a los alumnos, los cuida, los apapacha, pero no son suyos. Vienen de una casa. También el maestro tiene mucha responsabilidad, lógicamente, en poner atención y sobre todo hacer esa sinergia con el padre de familia.
O sea, tiene que haber, Juanito, Panchito, trae esta situación, acerca al padre de familia. ¿Cuál es el secreto de esta situación? Y siempre lo platicábamos nosotros. O sea, cuando hablabas de los expertos, hablábamos en algunas mesas, siempre te platicaban, es que hay que hacer un programa de escuela para padres. Y siempre nosotros riendo nos decíamos, nunca se nos ocurrió. Pues claro, la escuela para padres ha sido un tema que todas las áreas de prevención han tenido y tienen. Y tienen que tener. Yo les decía, bueno, nomás díganme, yo les contrato al que me diga cómo hacer que el padre de familia vaya a la escuela. Nosotros hicimos diplomados de 12 sesiones con padres de familia, hicimos un estudio donde el menos del 20% repetía 3 sesiones. O sea, si iban una sesión, la segunda ya no iban y la tercera ya eran otros padres de familia, entonces nunca completabas. En realidad me ha tocado ver toda clase de estrategias por parte de los colegios privados para hacer que los padres vayan, en donde el niño se termina enterando si papá y mamá no fueron, por ejemplo, porque el niño se hace acreedor de un privilegio si papá y mamá fueron a la junta. Entonces es una forma de ejercer presión de que mamá, porque no fuiste, no voy a poder ir a ver la película que pusieron en el auditorio porque nada más fueron los que sus papás vinieron a la junta. ¡Qué increíble! Sí, se ha trabajado en políticas públicas precisamente para darle el acceso a los padres de familia para que asistan a las juntas. Sí, pero desgraciadamente pues no lo hacen. Entonces, el secreto es, y la verdad siempre he trabajado, yo dije, bueno, el que me diga cómo acercar al padre de familia sin tenerle que regalar algo, la verdad, porque hay que ser bien sinceros, otra vez, tenemos que tomar la responsabilidad que nos corresponde a cada quien. Sí. Padre de familia. La mochila, pues es una estrategia, lógicamente, funciona, claro, funciona para lo que le quieres. No te va a arreglar todos los problemas. No, claro. Pero para eso sí, o sea, sí funciona. Nosotros lo veíamos, aquí se implementó, lo implementamos. En Estados Unidos muchas escuelas lo tienen, en lugares lo tienen, pero no te exime de que pueda suceder una situación. Ahorita que mencionas Estados Unidos, de pronto en los 90s, quizá principios del 2000, veíamos noticias de situaciones que sucedían en Estados Unidos, aterradoras. Sí, películas que hubo de eso. Elephant. Sí. Exacto. Y de pronto nos asomamos a una realidad local en donde ya está sucediendo, ya viene sucediendo, más de lo que nos terminamos enterando, porque claro, bueno, hay casos que resuenan. Que sabemos, los conocemos, fueron muy sonados y se vuelven mediáticos y ya sabes. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está? Como dices tú, bueno, la clave está en que los papás nos pongamos las pilas. Pero como escuelas, ¿qué nos toca hacer? Primero detectar que ese ha sido un gran problema. El ojo clínico. No, sí, lógicamente, sí, pero necesita ayudarle. Precisamente la ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar aquí en el estado de Nuevo León contempla un psicólogo en cada escuela, un plantel educativo. Y no lo tenemos. Definitivamente, o trabajadora social. Nosotros desde la facultad se estuvo impulsando que también incluyeran un criminólogo. Nosotros ahí en la Secretaría de Educación. Un criminólogo en cada escuela. O psicólogo o trabajador social. ¡Qué maravilla! O sea, sería ¡Qué maravilla! O sea, lógicamente, en España, en todos los países europeos, esto ya lo tienen como parte normal de la plantilla del plantel educativo. O sea, un psicólogo o un experto en conducta que precisamente te ayude a detectar estos problemas. A ver, que te ayude a detectar quién tiene una situación que requiera atención, pero aparte de esos niños que requieren atención, ¿cuáles ponen en peligro a los compañeros? Me hiciste pensar en algo. Yo tengo 30 años de ejercicio profesional y de pronto, por ahí de octavo semestre, bueno, tengo casi 30 años de ejercicio profesional, pero si contamos desde octavo semestre ya son los 30. Entonces tengo 30 años en donde mi primera faceta de ejercicio profesional fue la psicología escolar. Bueno, hace apenas 30 años era como raro. La gente me decía, ¿y por qué? ¿Y qué haces? Sí.
Y yo, si te dijera. Pero ¿para qué quiero yo un psicólogo en la escuela de mi hijo? Le sonaba a algunos hasta un poco ofensivo porque era, mi hijo no está loco. Así. Sí. Entonces pasan los años y vivo en carne propia desde esas filas la evolución. 17 años después, la gente decía, es que si no hay psicólogo no me siento cómodo, o sea, en Claro, inscribirlo sí, aquí. definitivamente. Y se crean asociaciones de psicólogos escolares porque necesitábamos entender el oficio, ¿sí? Dentro de o sea, entendíamos el oficio, pero necesitábamos entenderlo dentro de un plantel educativo. Y existen programas de la SEP como psicólogo en tu Tu escuela, escuela. que si bien no están de lunes a viernes, por lo menos Pero ya de periodo hay alguien. hay En la alguien semana. que viene un día a la semana y nos coachea, ¿no? Sí. Ahorita que hablabas de un criminólogo en cada escuela, en otros países lo hacen, me hiciste pensar en esa vivencia mía, en donde la gente diría, un criminólogo, y luego 10 años después decimos, necesito que haya un criminólogo. Es que desgraciadamente ya iba muchas veces, de hecho, cuando se trata de la facultad, compañeros de la facultad tratan de que se incluya en la ley. Cuando sesiona la comisión de educación, que decía si sí o si no entendían cuál es la función del criminólogo. Cuando muchas veces todavía, y le decía yo a los compañeros maestros de nosotros de la facultad, me toca ser maestro de la facultad de leyes y criminología, en el área de criminología, una autocrítica que les he dicho yo a los compañeros es que nosotros no hemos sabido llevarle a la sociedad en realidad lo que hace el criminólogo. Y precisamente este desconocimiento hace que los etiqueten. Muchas veces ves al criminólogo como aquel que está en el anfiteatro. En la escena del crimen. Sí, y hay que entender que el criminólogo es distinto que al criminalista. Ah, qué buen punto. A ver, explícanos. El criminalista es el que ve, el que está, el que analiza cómo se cometió el delito. ¿Ok? Desde qué arma se utilizó, la escena del crimen, lesiones, todo ese tipo, o sea, ver qué tipo de cortadura es, qué tipo de lesión, dactiloscopía, grafoscopía. O sea, toda la recopilación de evidencia. Sí, CSI, el programa de CSI. CSI. Ok, CSI, el programa de CSI, eso es criminalística. El criminólogo ve el por qué se cometieron los hechos delictivos. O sea, la parte humana. Claro, la parte social, la parte de qué sucedió. Comportamental. Exactamente. Claro. Precisamente yo lo veo a la criminología como un área que está entre el derecho y la psicología. Sí. O sea, precisamente siempre lo he manejado así. De hecho, nuestra facultad sale de la Facultad de Derecho. De Leyes. Porque antes era el colegio. El colegio de criminología. Pues psicología también fue colegio. Claro, sí. En filosofía. Precisamente porque así el buscar la pena como atenuación de los hechos delictivos, o sea, el castigar. Sí, pues sanción. Todo eso ha sido parte de la doctrina del dogma penal, mas sin embargo, pues no es así. O sea, nosotros tenemos que ver qué le sucedió a la persona dentro de toda su infancia, adolescencia, que lo llevó a cometer un hecho delictivo. ¿En qué momento, decían la criminología clínica del paso al acto, en qué momento lo que tú estabas pensando lo materializaste? Ahí es lo que tenemos que ver precisamente, el criminólogo ver, y yo les decía, nosotros en el área que me tocó hacer ahí en la Secretaría de Educación, fue la primera área en toda la República Mexicana que tenía criminólogos en la Secretaría de Educación. O sea, nosotros en una Secretaría de Educación, aquí en el estado, desde el 2006 teníamos ya criminólogos trabajando con nosotros. Se hizo un muy buen trabajo. Después se empezó a replicar. Después me decían, así como me dicen, ¿y qué quieren? ¿Por qué tienen que estar ahí? Bueno, pues precisamente junto con el psicólogo, el perfil idóneo para trabajar programas de prevención. Eso es lo que tiene que hacer. Por eso tanta área que tiene, de donde pueden trabajar los muchachos en criminología, es precisamente esta parte del por qué se cometen los hechos delictivos, cómo buscar que estos factores sociales no se conviertan en factores de riesgo, o sea, los factores de protección, como es la escuela, como lo platicamos, que debe de ser un factor de protección, se convierte en un factor de riesgo. Para eso es el criminólogo, precisamente.
Y qué maravilla que solo pudiera ser para prevención. Lamentablemente, tu equipo, que es un equipo pues, estratégico, también han intervenido en situaciones lamentables dentro de... Sí, desgraciadamente en el tiempo que me tocó estar ahí, pues la escuela está en un contexto difícil. Teníamos escuelas, hay escuelas en toda, De riesgo. completamente. Tenemos en diferentes áreas. Cuando estuvo la situación grave aquí en el estado de la presencia del crimen organizado y los enfrentamientos con otros grupos, pues las escuelas no estaban ajenas. Claro. Te acordarás aquella famosa maestra que cantó la canción de Barney, la de Barney, las gotas de lluvia. Y nosotros decíamos que cantaran la de los elefantes porque duraba más. Se capacitaba precisamente a los padres de familia y a todos los maestros para saber qué hacer en una situación de eso. Sí, porque era preocupante. De pronto los niños aprenden protocolos en la escuela de salir al patio en situaciones de terremoto, de incendio, Sí, claro. pero en balacera, pues bueno, es que precisamente, América, perdón que te interrumpa, es cuando nosotros nos dimos cuenta de esa situación de que había una diversidad de acciones incorrectas que se hacían en los planteles educativos, nos dimos a la tarea de hacer un protocolo de seguridad. Precisamente para qué sucedía en enfrentamientos cuando hubiera disturbios alrededor de la escuela, el niño y el padre de familia supiera qué hacer. Sí. En ese entonces se hizo hasta un video, todavía creo que está ahí en internet. Fue más o menos cuando estaba el secretario de Educación, el ingeniero José Antonio González. Sí. El Tigre. Ahí él fue uno de los grandes promotores de la seguridad escolar. Y nos tocó hacer precisamente, junto con el área de protección civil y el área de seguridad pública, los protocolos de seguridad, que después se hicieron muy famosos y se replicaron en toda la República Mexicana. Después sale un documento, un libro a nivel nacional por parte de la SEP, nos tocó colaborar, y toman como base el documento que llamamos nosotros. Y precisamente era el que te decía qué hacer en caso de. Exacto. Y se fue modificando a través de los años porque pues había aparición de situaciones de riesgo en los planteles educativos y así tenías que irlo a hacer que evolucionara el protocolo de seguridad. Cuando te acuerdas de aquellas, cuando pues, aparecieron las orugas peluche. Sí, claro, que eran al tacto sí, y muy bueno, venenosas. pues tuvimos que hacer un protocolo precisamente para que en la presencia de esos, sí, ¿qué tenían que hacer los niños, los maestros? ¿Qué tenían que hacer? Hubo un protocolo que tuvimos que hacer porque precisamente para el transporte escolar. Porque desgraciadamente, te voy a contar un caso, no digo los nombres, fue una escuela donde un niño de primero entra primera vez que va a la escuela primaria, él va y lo deja el padre de familia, da el momento de la salida, el niño pues, hace compañerito ahí, luego con otro compañerito, se hace amistad, y el niño dice, oye, yo me voy a subir al transporte escolar. Vente. Y pues se subió. Se llevó un invitado. Y nadie se dio cuenta. No. Imagínate buscar un niño el primer día de clases, en el inicio de clases, pues tenía, gracias a la área de seguridad pública, nos ayudó con la búsqueda. Después de hora y media, pues la persona que manejaba el carro, el transporte escolar, pues se da cuenta que tiene ahí un pasajero. Un infiltrado. Sí. Y pues lo que hace la lógica, pues va y lo regresa a la escuela. Pero imagínate el estrés del padre de familia, de los maestros, de que, pues, ¿qué sucedía? ¿Dónde está? También hubo la necesidad de hacer un protocolo para cuando dejaban a los niños en las escuelas. Desgraciadamente es una práctica muy común. Sí. Hablamos con el DIF, hablamos en ese entonces con el DIF Capullos. A ver, vamos a darle cuánto de tolerancia. Porque después, si el niño duraba más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues lo llevamos al DIF. A ver, ¿me estás hablando del padre de familia que lo deja fuera y la escuela ya está cerrada? Exactamente. Niños de primer año de kinder, de primer año de primaria, que salieron a las 12:30 y son las 4 de la tarde y siguen ahí en la escuela.
madre, muchas veces, y hay que entender, muchas veces, y es muy normal que suceda, y nosotros como maestros les decíamos, bueno, nomás chequen si es una persona que es la primera vez que pasa esto, si es un niño que es por primera vez le sucede esto, fue a lo mejor una confusión. Muchas veces pues, sabemos que ahorita muchos de los abuelitos son los que cuidan a los niños porque Sí. los papis trabajan y no se ponen de acuerdo. Sí. Es que le tocaba a fulanito y yo pensé que iba a ir Yo fulanito. pensé que tú y tú pensaste es que yo. Ok. Típico. Y no fueron. Bueno, a ver, decíamos, es la primera vez y bueno, aquí deténlo, vamos a buscar, a hablar y hacíamos toda una estrategia que teníamos. Pero ¿qué sucedía con los niños que era repetitivo? Sí. Hubo una ocasión que a una niña se le tuvo que ir al DIF y la mamá fue hasta el cuarto día. Imagínate. Sí, sí. Entonces, y cuando eran unas situaciones muy, o sea, dejar a los niños, eso es cuando es turno matutino, turno vespertino, cambio de horario, los dejas, salen a las 5:30, 6, son las 8 de la noche. Y eso sí, yo siempre tengo que alabar a los compañeros maestros. Eran las 9, 10 de la noche y los profes seguían ahí. Esperando a que... Claro. No, yo he sabido de casos que se los han llevado a su casa. Que lo que decíamos que no lo hicieran. No, incluso que ¿te acuerdas? Yo no sé si todavía exista eso, pero el juez de barrio, sí, acá, que ahora no creo que tiene otro nombre, pero iban por el juez de barrio y le decían, levante un acta, me lo voy a llevar a mi casa porque que ahorita entendemos todo lo que eso implica. Nosotros lo que hacíamos era precisamente háblale con las áreas de los DIF municipales, háblale al DIF, ya venía gente de prevención de algunas áreas de seguridad o también del mismo DIF y ellos ya se hacían cargo de los niños. O sea, ahí ahora sí tenía el padre de familia, pues ahora sí lidia con ellos. A dar la cara. Exactamente. Pero ¿qué tanto era lo común que se tuvo que hacer un protocolo? O sea, sí, como te digo, los protocolos iban evolucionando a medida, sin dejar de trabajar los que ya teníamos, pero sí nos dábamos cuenta de que había situaciones que se presentaban cada vez más. Se tuvo que hacer protocolos de que también muchas veces había persecuciones entre los... Sí, y pues entre grupos delictivos. Y aventaban cosas a las escuelas. Sí. Entonces, de repente había presencia de un arma o de otro tipo de artefacto, pues bueno, tener que hacer un protocolo precisamente para que los niños no sé, que el maestro pues no sabe, o sea, no tiene la buena intención, pero la manipulación de un objeto puede ser muy peligroso, no sabes. Han sucedido accidentes. Claro, definitivamente. Entonces, precisamente tenías que ver toda esta parte. Por eso me ha tocado en este transitar de la vida, pues trabajar en estas dos áreas precisamente profesionalizando la seguridad en los niños, que de eso se trata. Es un tema integral, es una cuestión, debe ser profesional, debe ser permanente y lógicamente siempre vamos a tener niños. Sí. Las escuelas es un... Y siempre van a ser vulnerables. Completamente. Entonces es necesario, o sea, tanto la atención de primera mano que debe de tener ahí la presencia de un psicólogo, un trabajador social, un criminólogo dentro del plantel educativo, porque eso es parte. La capacitación de los maestros que sepan primeros auxilios, aunque sea uno de cada escuela, nosotros decíamos, aunque sea uno de cada escuela que sepa qué hacer. Por ahogamiento, intoxicación. Se te cae un niño. Sí. Están jugando, no los puedes tener. Fíjate que hace 2 semanas me tocó estar en un semáforo y justo cuando cambia a rojo, a rojo, ya fui ya la última, ya no pude pasar. Pues fui a la primera, como quien dice. En ese instante choca un vehículo con una familia, era domingo, contra una granadera de Fuerza Civil. Entonces, bueno, dices, Fuerza Civil, ellos traen radio, ellos saben qué hacer. Pero pues me toca ver todo, estaba yo ahora sí que en primera fila. Y lo primero que hace el padre de familia, obviamente muy asustado, es sacar a los niños, cargándolos, sacudiendo pues la cabecita, porque el padre iba corriendo, cruzando la avenida, que es una avenida muy grande, para ponerlos como en la sombra. Y entonces dices, wow, es justamente lo que no se debe hacer. Sí, definitivamente. Y no sabemos cómo actuar. Sí, precisamente la capacitación se le llama el primer respondiente, aquella persona que llega, la primera que va a atender
a las personas es necesario. O sea, nosotros en la casa, nosotros cuando dábamos los cursos teníamos un diplomado de seguridad y emergencia escolar precisamente, donde venían todas las instituciones que de prevención, seguridad pública, DIF, venía gente de Cruz Roja, Cruz Verde, bomberos. Sí, yo llegué a ir. Precisamente para que nos decían qué hacer en caso de... Cruz Roja daban 2 sesiones, nos certificaban como que ya tenías tu capacidad, tu capacitación y capacidad para responder a una situación de emergencia. Sí. En muchos países, muchos países, el docente tiene que saber primeros auxilios, si no, no puede ser docente. Y hay que entenderlo que sí es necesario como parte. El que maneja niños, que trabaja con niños, tiene que saber qué hacer en una situación que se presente. O sea, es parte de nosotros como padres de familia, es siempre el saber cómo atender a alguien, pues significa si vive o no vive. Así de sencillo. Ese marca la diferencia. Completamente. Por eso tenemos toda la inversión que se haga de gobierno, de privada, en buscar siempre proteger a los niños, nunca va a estar de más. Es necesaria, la verdad. Y de pronto hay muchas compañías, Carlos, que tienen este compromiso social, que aportan fuertes sumas para la prevención del delito, para la prevención de las drogas, para muchos protocolos. Qué interesante sería que se destinaran a esto, que es educar. Claro. Educar al padre, educar al docente y al mismo niño también. Sí, desgraciadamente hay que buscar cómo también incentivar a los compañeros maestros. También están bien saturados de trabajo. Yo lo sé. O sea, y se llevan trabajo a casa y demás. Ahorita es mucho lo que se les exige, lo entiendo. Y vengo de una familia de maestros, primos, hermanos son maestros, mis padres, maestros. Pero sí sabemos que no te exime que tengas que tener esta capacitación. O sea, no te digo que todos los años, pero que sí sepas, o sea, al menos alguna vez la hayas tomado, porque sí ha sido la diferencia, la verdad lo reitero, cuando el maestro sabe y hay compañías que precisamente se dedican a esa parte social que tienen que atender, pues qué mejor, como tú lo dices, que se destinara a los niños. Y no nada más a la hora de hacer intervención, sino a la hora de prevenir. Claro. Hemos tenido casos súper lamentables aquí en la sociedad neobolonesa, en donde se atende a las víctimas después de lo acontecido, en donde no todos fueron sobrevivientes, lamentablemente. ¿Te toca vivir estas experiencias, Sí, Carlos? Desgraciadamente en todo lo que fue del 2004 hasta el 2019, que me tocó estar a cargo de la seguridad de las escuelas, pues a todos los hechos que se presentaban tenía que asistir. No tenía, pero era no puedes pedir algo si tú no lo das. Entonces sí, claro. Siempre tenía uno que estar a la primera línea, porque pues bueno, esa era nuestra responsabilidad. Y en todo este tiempo sí nos tocó ver pues, cantidad de cuestiones muy lamentables. ¿Te toca hacer intervención? Completamente. Familias Completa. víctimas. Yo llegaba exactamente cuando estaban sucediendo las cosas, o al 2 segundos. Que ¿Eres el primero en llegar? Sí, precisamente. Se hacía para darle la atención a los compañeros maestros, de que no se sintieran solo al tomar para que en ese momento, pues, ¿quién va a tomar la decisión? Ok. Entonces, en ese momento, pues precisamente nosotros llegamos y bueno, nosotros ya, mientras llegaba seguridad pública, llegaba la autoridad correspondiente, pues tú te hacías cargo, ¿verdad? Para buscar la manera de que el padre de familia se sintiera acompañado, se sintiera protegido, el maestro también se sintiera protegido. Sí, porque siempre que llegan las autoridades nos sentimos, aliviados, pero al mismo tiempo es como, pues ellos vienen a lo suyo y a atacar una necesidad, pero la parte humana, quizá el acompañamiento, esta fraternidad, como dices, del padre de familia y hacia el maestro también. Sí, nosotros cuando sucedía un hecho lamentable en un plantel educativo, después de la intervención que hacía seguridad escolar, llegaba el equipo de psicólogo en tu escuela precisamente a seguir trabajando con ellos. O sea, con las víctimas. Claro, sí, definitivamente se tenían que poner, o sea, hacían mesas precisamente de ayuda, porque era necesario. Siempre se quedó, nosotros hicimos un proyecto que desgraciadamente se quedó en el tintero,
de hacer un grupo de reacción interdisciplinario que estuviera... ¿Un grupo de qué, perdón? De reacción Qué interdisciplinario. interesante. O sea, la idea era que asistiera alguien de seguridad escolar, asistiera alguien de psicólogo en tu escuela, alguien del área jurídica, precisamente de otras instituciones, cuando sucediera algo lamentable en un plantel educativo, llegar a ese equipo A darle interdisciplinario. soporte. Exactamente. Y se tuviera que quedar el tiempo que se tuviera que quedar, los días que se tuvieran que quedar, precisamente para que la comunidad educativa se sintiera respaldada. ¿Se llevó a cabo esto? No. No son de los temas de las agendas pendientes que se quedaron, que no quitamos el dedo del renglón, y si de alguna manera podemos participar o seguir participando, hay que hacerlo, porque las personas podemos ya no estar en las áreas, pero los problemas siguen. Ah, claro, y siguen creciendo. Y siguen creciendo. Entonces ahorita pues los ves desde afuera, pero dices, bueno, es necesario que siga esta intervención. O sea, es necesario. Y es que de pronto somos muy buenos para juzgar de lejos y vemos situaciones que se dan en otros países y dices, ¿cómo esos papás no se dieron cuenta? ¿Cómo ese chico llevó el arma a la escuela? A ver, está pasando. Sí, claro, definitivamente. Nosotros, te lo soy bien sincero, cuando yo trabajaba ahí decía, nada más, y siempre lo pensé, ojalá y nada más que lo que sucede en otros países no nos suceda a nosotros. Y sucedió. Y no nada más en ese ámbito. No. En muchos otros, pero ahorita nos ocupa este tema. Sí, pero digo, sabemos que no estás exento. No. El acceso que tienen los muchachos a las redes sociales, al internet, ya no saben, ellos entran a sitios que nosotros como adultos no conocemos. Nunca conocemos. No, y a contactos que de pronto te facilitan armas, que a lo mejor antes conseguir un arma en el mercado negro era dificilísimo. Sí. Y tenés que tener al conocido del conocido del conocido. Y ahorita es un montón. El acceso a todo, tanto lo positivo como lo negativo, sí, ahí está. Ahí está. Entonces ahí es muy... Es ese mundo del que hablabas cuando el chico se encierra en su cuarto. Claro. Ese es el mundo del que hablamos. O sea, ese es el temor. O sea, ¿cómo le hago yo? Yo sé que a mi hijo, a mi adolescente, yo lo voy a tener que dejar en algún momento. Sí. Solo. Y en un momento lo tengo que... ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, esa mochila que hablábamos, bueno, son esas herramientas que yo le tuve que juntar durante todo lo que va creciendo, para que al momento que llegue a tomar una decisión, la tome de manera... Agarre una herramienta de ahí, definitivamente. Claro. Pero si yo no le doy esas herramientas, si yo como escuela tampoco se las doy, entonces ¿quién se las va a dar? Y es precisamente donde ocupamos profesionales que nos ayuden a hacer esto. No le podemos cargar la mano al profe. Exacto. En escuelas públicas y en escuelas privadas tenemos que asesorarnos, tenemos que invitar, tenemos que buscar gente que nos venga y nos ayude, precisamente. Y claro, darle la mano al profe, pero también hacer conciencia de que es más fácil que cada papá se ocupe de su niño a que el maestro se ocupe de 35, 40. Nosotros lo vimos en la pandemia, el niño que sí le puso atención al padre de familia, al que no. Exacto. O sea, veía yo, tenemos chat todavía con compañeros maestros que trabajamos y, como digo, parte de la familia. No es posible que a tercer año de primaria estén enseñando las vocales. Porque hay niños que no supieron. Sí, o sea, primero y segundo se la pasaron dormidos. Sí, como que ya pasan. Como que ya los pasaban. Y entonces imagínate un niño, ese rezago de aprendizaje que existe ahorita. Sí, la pandemia nos trajo una ventana que nos permitió asomarnos hacia adentro de las casas, donde vimos violencia. Completamente. Vimos irresponsabilidad, vimos suciedad. Y es preocupante. La vimos porque ya estaba. O sea, sí, claro. Como tú dices, una ventana porque desgraciadamente existía, lo magnificó esto, lo vimos totalmente. Nosotros, pero... Bueno, pues ahora esos niños salen de ese esquema violento, ¿sí? Desordenado, y están regresando a las aulas. Es donde está el problema. Con más información, con más... pues sí, el disco duro ahí se llenó de cosas que
que no se debían de llenar. Sí, nosotros siempre decíamos jugando nosotros cuando venían las vacaciones todavía, Sí. Decía, ay, qué miedo me da porque vienen las vacaciones. Vienen todos bien descompuestos, No, ¿no? no, porque decíamos, los niños van a ir a su casa, qué miedo, o sea, van a estar solitos, Ok. o sea, jugando nosotros decíamos, porque desgraciadamente se incrementaban los accidentes en el hogar Sí, en las épocas de vacaciones. sí, totalmente. Ahí están las estadísticas. Entonces nosotros decíamos, a ver, pues papá, cuídenlos, o sea, los queremos, no nos sobra ninguno. Pues imagínate en pandemia, que estuvieron permanentemente. 2 años, Ajá. imagínate, estuvieron 2 años ahí los niños, o sea, solos, si a lo mejor padre de familia porque tenía que trabajar por mil cosas, vamos a hablar positivo, tenían que salir a hacer otras cosas, pues el niño estuvo solo. Aquel que tenía acceso al internet, pues qué bueno, pudo ver la clase, pero en realidad estaban solos. ¿Cuánta gente está sola en su casa, aunque esté toda la familia y está sola? Que cada quien está en un área y pues no hay esa interacción familiar. Y el padre de familia yo sé que fue muy pesado y todo, Totalmente. pero mucho se dejó de hacer. Mucho se dejó de hacer. Y aquí es donde precisamente el psicólogo, el trabajador social, aquel profesional, se ocupa tenerlo ahí en el plantel educativo. Se requiere, es urgente. Ojalá Sí. que se obedezcan estas necesidades. Y vienen en la ley. O sea, vienen en la ley, no es nuevo. O sea, esta es una Sí, yo ley. sé. Ahí viene la ley que tiene que tenerlo. O sea, claro, va a costar, pues sí cuesta. Va a costar, pero el beneficio que se va a tener, la atención que se le va a dar de primera mano al niño y al docente, porque también al docente, pues hasta ahí. Es una inversión, o sea, una muy buena inversión. El tener un profesional de la salud emocional ahí en un plantel educativo, pues lógico. En materia de padres de familia, Carlos, tú que estuviste, ¿qué, más de una década? No, sí, casi 17 años. Sí. O quedó casi 2 décadas en ese departamento. Sí. ¿Te tocó sentir, tuviste la sensación de que de pronto cada generación de padres de familia venían con más situaciones, más áreas de oportunidad? Sí. Sí, desgraciadamente. Digo, es normal. Como va evolucionando, sabemos que ahorita la cuestión económica es más difícil en los hogares. Sí. Es más necesario que papá y mamá trabajen o la pareja trabaje. Y lógicamente, cuando hay alguien que está de planta en la casa, pues es más fácil que esté al pendiente de los Sí, que haya los control. niños, que haya control, exactamente. Al momento de que esta pareja no está 100% con ellos y tampoco muchas veces está alguien de la familia extendida que pueda estar ayudando, Abuelos, tías, sí. Y lo peor, cuando tenemos niños cuidando niños, que es un riesgo del tamaño del mundo. Y aparte es un maltrato. No, completamente. Es un maltrato. O sea, no puedes darle responsabilidad de adulto a un niño, de niñas de 9 o niños de 9 años que le tienen que hacer de comer a sus hermanitos. Exacto, sí. O sea, a ver. No, ni calentarles de comer. No, o sea, no, definitivamente. Maltrato. Dejarlos solos, cuidar, lo platicábamos al inicio de aquí de este programa. Estos niños llaves, pues imagínate que todavía de solos, no, le dejas a cargo al niño que tiene 1 año, que lo tienes que cambiar, bañar, cuidar, y al otro de 2 años, que está brincando, y tiene 7 años la persona, la criatura, y es el que tiene que bailar por los otros 2. Sí. Entonces sí, difícilmente esta situación pues nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner atención y hacer lo que nos corresponde a cada quien. Nadie nos lo va a hacer por nosotros. Yo te lo preguntaba porque esta pandemia nos vino a destapar, a poner en evidencia a cierta ineptitud por parte de algunos padres, algunos de ellos no tan jóvenes, fíjate. No. En donde decían, le tuve que poner una cámara al niño que estuviera tomando mientras él estaba tomando clase. O sea, una supervisión constante que aparte el niño burlaba. Ah, claro. ¿Me explico? Sí, o sea, estaba en YouTube. Sí, pues sí. Y entonces le digo, ¿y tú dónde estabas? En el trabajo. Pero a través de esa cámara yo veía si él se acostaba o se sentaba frente a la computadora para tomar clases.
Que al final vuelvo a repetirlo, el niño estaba en videojuegos. Sí, claro, sí, lo ves ahí. Exacto. Sí. Entonces, recurrir, porque eran niños solos, Sí. de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero hay que no entendemos que, a ver, eso no, o sea, a ver, no se puede hacer. No es dejar a un niño solo en el hogar, o sea, estamos exponiéndolo completamente. Es un delito. Sí, claro. O sea, es una exposición de menores. O sea, no puedo, aunque esté en mi casa, a ver, es menor de edad, no puede estar. Y sí, aquí fue un batallar, te lo comento, con muchas áreas de gobierno que decían, pero es que tienen que trabajar los papás. Sí, le dije, a ver, esto no les Sí, quita. no lo discutimos. No lo discutimos, pero no a costa de la seguridad de los niños. Sí, o sea, haz que tu trabajo afiance la posibilidad de que alguien se quede ahí. Sí, alguien. Alguien. Sí. Si no es de la familia, Sí, entonces quizá va a salir de tu bolsillo los honorarios de alguien. Definitivamente. Que al final del día esté al pendiente. Sí, pero sabes que te voy a decir con la tranquilidad de que un adulto responsable está cuidando a tus hijos. Uh-huh. O sea, eso es definitivo. O sea, pero dejar a los niños solos es un crimen. Es un crimen. Es un crimen. No se puede. No se puede. Y te lo digo como así que esta área que me apasiona mucho, que es la seguridad de los niños, es algo que no podemos hacer. No podemos permitir dejar a los niños solos en la casa. Por más necesidad que exista, por más justificaciones que demos, los niños no se pueden quedar solos en la casa. Así es. Sí, no, definitivamente. Carlos, a mí me inspira mucho escuchar personas como tú que tocan este tema que dices, nos preocupa la seguridad infantil y llevar esta preocupación a los actos. Uh-huh. Porque sí, si tú le preguntas ahorita a 100 personas, las 100 personas te van a decir, sí, también me preocupa. Pero ¿qué estamos haciendo? Entonces me encanta saber que en algún momento estuviste encauzado, dedicado y que sigues en esa misión. ¿Qué sigue para ti? Pues estamos ahorita en pláticas de darle una oportunidad a algunas áreas de trabajar esta parte ya de manera privada, aquellas escuelas que les gustaría saber un poquito más o sentirse acompañados, aquellas personas aquellos colegios, aquellas instituciones. Porque, a ver, imagínate que yo soy, no sé, yo tengo un colegio, vamos a pensar, y de pronto yo me certifico para que el inglés que yo le doy a mis alumnos esté avalado por una institución internacional, o las matemáticas que yo doy estén certificadas para que el padre de familia sepa que el método de aprendizaje de matemáticas está avalado por una firma internacional. De la misma forma, yo como colegio puedo certificarme, vamos a decir, protocolizarme para tener una escuela segura a través de un experto como tú. Sí, en eso precisamente estamos buscando la manera de hacer esta área, esta consultoría, donde darle las herramientas a esas instituciones educativas que quieran tener ese acompañamiento. Pues ojalá que todas quisieran. Esperemos que sí. Porque es lo más importante. Antes de la matemática, antes del inglés. No, tener a los niños seguros. Seguros. Creo que me puedo imaginar, después de tener esta charla contigo, que parte de lo que la escuela debe de, o universidad, o sea, yo también lo aplico a chicos, a jóvenes, debe de tener a través de alguien experto como tú, primero que nada es capacitación, claro, información y luego protocolos de acción. Sí, primero empezar con el diagnóstico, a ver qué tienen, qué no tienes y qué te falta. Claro, yo recuerdo alguna vez estuve en una conferencia de un grupo que se metió a una escuela pública en la Independencia. Uh-huh. Y se metieron hasta la médula. Hicieron un análisis muy interesante de los comportamientos violentos y decían, esto es otro mundo. O sea, los protocolos que funcionan en cualquier otra parte de la ciudad no me van a funcionar aquí. Claro. Sí. Entonces ellos se dedicaron y me marcó mucho eso porque digo, cada escuela, ahorita acabas de decir, requiere un diagnóstico, claro. Sí, Finalmente como grupo somos un ente. Ajá. Y tenemos que diagnosticar qué está sucediendo con ese sector de la población. Sí, hay que ver, primero, es que es como el tema de seguridad infantil, el tema de seguridad integral, de seguridad para la escuela, es desde instalaciones, desde capacitación, desde conocimientos que se tengan de las normas, de las leyes en materia de que se están aplicando y que son vigentes. Qué interesante. Sí, porque sí,
el desconocer la ley no te exime de tu responsabilidad. Claro. Entonces, como colegio, como institución educativa, pues tú tienes que garantizar que tienes todo dentro de la ley, pero aparte que estás brindando seguridad a los niños que te están inscribiendo en tu centro educativo. Ok, entonces es, vamos a decir, reeducación a padres y maestros. Claro. Programas de prevención en el uso incorrecto del lenguaje, porque Todo. hablabas hace rato del acoso, Sí, que también claro. está en este rubro, ¿no? Sí, de la protección. la ley para prevenir y atender el acoso y la violencia escolar te dice precisamente qué es lo que tienen que tener con plantel, qué rubros deben de cubrir. Cuando se han hecho análisis, te das cuenta de que ni el 10% lo tienen los planteles educativos públicos y privados. Y de hecho, uno de los grandes trabajos que se hizo con la Facultad de Psicología en unos diagnósticos que se realizaron, unas encuestas, es muy similar el grado de acoso que tienen los colegios, que tienen, es más, un poquito más arriba que el de las escuelas particulares, de las escuelas públicas. Entonces es un tema que está, es un tema latente, dinámico, que se tiene que atender. Ahorita, desgraciadamente, muchas de las situaciones que tenemos de suicidio, Sí. que tenemos de otro tipo de agresiones que se han llevado, es precisamente por el acoso. Y de deserción. Completamente. Hay chicos que se dejan la escuela porque no saben manejar. Ya se acotaron sus recursos para manejar. Imagínate ese niño que sabe que tiene que ir a un lugar donde va a ser agredido. Claro. O sea, todo el estrés. Y sobre todo al otro lado, ¿qué sucede en la mente de ese niño que estás maquinando cómo hacer daño? Sí, tanto nos preocupa uno como nos preocupa el otro. ¿Y de qué ambiente viene cada uno? Exactamente. Es por eso se tuvo que hacer una ley. Sí. Por eso está ahí latente y hay que trabajarse. No se va a resolver solo, definitivamente no se resuelve solo. Carlos, yo creo que nos falta mucha información y qué bueno que hacemos hoy match contigo porque creo que serías una muy buena fuente de información. En cuanto tú tengas esto armado y nos lo puedas compartir, creo que como sociedad te lo vamos a agradecer muchísimo. No, estamos haciendo algo profesional precisamente para brindar un producto que, en primer lugar, ayude al plantel educativo, a la institución, pero sobre todo que sirva de ese acompañamiento para que tener seguro a nuestros niños, que es lo que queremos. Así es, sí. A nuestro futuro. Muchísimas gracias por tu labor. Al contrario, estamos y para muchísimas servir. Gracias por acompañarnos esta mañana. Te agradezco mucho tu presencia y nos seguiremos viendo. Muy amable, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Bienvenidos a este espacio, a través del cual queremos conocer y conocernos, aprender de cada ser humano, porque cada persona en este mundo lleva consigo una historia. Yo soy América Rivera, psicóloga. Acompáñame todos los lunes 9 p.m. en mis redes sociales o en tu plataforma podcast favorita.